Sesión número 2, la caída. Muy bien, vamos a ver cómo en Génesis capítulo 3, parece como muy pronto, ¿no? En la Biblia que la luz de alguna manera se apaga. La belleza de Génesis 1 y 2, rápidamente en Génesis 3, no sabemos exactamente cuánto duró Génesis 1 y 2, pero Génesis 3 es como que parece que la luz se apaga y sucede la tragedia para la humanidad, que es la caída. Y vemos que en realidad es una tragedia justamente para la humanidad, pero no para Dios. Porque Dios no es un Dios que reacciona, Dios no se sorprende con la caída, no es algo que Dios no tenía contemplado y que tuvo que improvisar, algo así. Dios ya tenía establecido un plan, que luego vamos a ver que es el plan de redención. Pero ahora vamos a ver en Génesis capítulo 3 cómo nos relata la caída del hombre y ese momento tan oscuro y de tanto dolor que nos ha traído como raza humana, como humanidad, pero que también esto le dolió al corazón de Dios. Más allá que a Dios no es algo que lo haya sorprendido, la caída, pero aún así esto ha llegado a doler el corazón de Dios. Y vemos cómo Dios sí tiene una respuesta parece en principio por sus juicios como muy dura, pero en realidad es una respuesta llena de amor y lo que es una tragedia para el hombre termina siendo una plataforma para el plan de redención, para que Dios pueda exponer sus bondades, sus atributos de poder viniendo a la tierra y estableciendo y desarrollando, su plan redentor. Eso lo vamos a ver después, pero veamos la caída. Génesis capítulo 3, versículo 16, dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Qué escena, ¿no? Vimos en la sesión anterior de que Dios le había dado una orden, le había puesto una restricción, no para limitar, no para, de alguna manera, para suprimir cierta libertad del hombre. No tenía que ver con eso, tenía que ver con un cuidado, con una preservación. Y eso que tenía que ser obediencia eterna, de repente se interrumpe y vemos una desobediencia. Vemos en esta escena a Eva cayendo en un engaño, en el engaño de Satanás. Satanás, en forma de serpiente, se introduce en este jardín y le propone a Eva hacer algo que era básicamente desobedecer a Dios, pero Eva en principio no lo vio así y ella entra en un engaño. Algo que sabemos y vemos cómo el diablo se expresa siempre y lo sigue haciendo a través del engaño. Él es el padre de mentira. Así que viene a entablar una conversación con Eva y Eva cae en ese engaño y luego de caer en ese engaño, luego sí da ese fruto a Adán y Adán conscientemente y voluntariamente toma de ese fruto y lo come. Y acá ya tenemos a los dos, a Adán y Eva, cayendo. Eva desde el engaño, Adán desde la conciencia voluntaria y bajo una responsabilidad mayor que tenía, como quien administraba todas las cosas, caen los dos bajo la maldición del pecado. Vamos a ver primero, vamos a hacer foco en el engaño. El engaño que recibió Eva, el engaño donde Eva fue, donde cayó, y vamos a ver cómo ella nos enseña de alguna manera, aunque lamentablemente como de una forma negativa, pero de esa escena podemos aprender cómo nosotros no vamos a ser engañados o no vamos a caer en este engaño que nos propone Satanás todo el tiempo y que entendemos bíblicamente que esto va a ir en aumento. Los últimos tiempos va a ser un tiempo de mayor engaño
y quien camina la verdad y quien se nutre de la verdad y medita en la verdad, entonces no va a ser engañado. Pero vamos a ver detalladamente lo que pasó. Génesis 3, capítulo 1 al 6. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Bueno, vamos a ver algo que en Casa Abierta lo hemos trabajado, y quiero resaltar esto porque me parece algo muy importante. ¿Cuáles son los pasos de la caída en este engaño? Y cómo nosotros podemos identificar, antes de nosotros caer en el engaño, si estamos en alguno de estos pasos para saltear el engaño y no caer. Así que lo primero que vemos es que Eva entra en una conversación con la serpiente. La primera advertencia entonces que tenemos nosotros es a no entrar en una conversación con Satanás. No es algo que debemos hacer, no es algo que somos invitados a hacer. Él sí nos invita, pero nosotros tenemos que ser advertidos en esto. No entrar en una conversación, no entrar en una charla con Satanás, porque ni siquiera, digamos, lo vale. O sea, no vale la pena, no vale nuestro tiempo. Y no somos llamados a conversar y hablar con él y a reprender y empezar a hablar y investigar quién es él y cómo él se maneja, qué es lo que él tiene en su mente. Obviamente que su palabra dice que tenemos que conocer cuáles son sus artimañas, pero más que invertir tiempo en eso, nosotros necesitamos invertir tiempo en la verdad. Nuestras conversaciones tienen que ser con la verdad, que es Cristo. Él es la verdad. Y cuando nosotros conversamos con Él, cuando nosotros estamos en la verdad, entonces vamos a estar mejor plantados y el engaño lo vamos a poder identificar rápidamente. Así que lo que primero vemos de Eva, que ella entró en una conversación con Satanás y es algo que nosotros no tenemos que hacer. Luego de esta conversación o en medio de esta conversación, Eva dice que vio el fruto, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que cuando entramos en una conversación con Satanás, eso deriva en un convencimiento y en una visión de las cosas erróneas, equivocadas, distorsionadas. Empezamos a ver lo que el diablo quiere que veamos y no vemos lo que tenemos que ver. Así que de repente nuestra visión desenfocada, nuestra visión distorsionada, hace que nosotros empecemos a querer y a anhelar aquello que no nos conviene, aquello que no se nos prohibió. Y vemos cómo Eva entonces entra en una conversación con Satanás, pero después ve que el fruto era hermoso y empieza a codiciarlo. Lo que entra por nuestros ojos llega a nuestra mente y baja a nuestro corazón, y entonces empieza a despertarse un anhelo y un deseo por eso. Bien, después vemos que Eva tomó el fruto y lo comió. Entonces la concreción del pecado vemos que no es un accidente, no es algo como que Eva se choca con el pecado, sino que tiene que ver con una conversación previa, con una contemplación, y entonces ese deseo, ese anhelo empieza a crecer en el corazón de Eva, y ella toma y come el fruto, concreta eso. A través de una conversación inadecuada y de una contemplación también, una visión distorsionada, ella consume el pecado. Luego vemos el siguiente paso, y ya ahí podríamos decir que es una tragedia que Eva haya probado el fruto, pero
el pecado siempre tiene consecuencias externas, no solamente internas hacia nosotros, sino que dice que Eva convidó a su esposo y su esposo tomó del fruto y lo comió. Es decir, que los pecados que llegan a nuestra vida y en los cuales nosotros caemos, eso salpican de alguna manera nuestro entorno, nuestra familia. No podemos decir, esto lo hice yo, esto me incumbe a mí nada más, sino que todos los pecados que están en nuestro corazón, que están en nuestra mente, de alguna manera influyen a nuestra comunidad, a nuestro entorno, sobre todo a las personas más cercanas. Así que las decisiones individuales afectan lo colectivo. Entonces, repaso del engaño. Primero, una conversación con el enemigo en la cual no tenemos que entrar. Una visión, una contemplación distorsionada, producto de esa conversación, empezamos a ver lo que no tenemos que ver. En tercer lugar, tomamos de eso que ya habíamos visto y que en nuestra mente y en nuestro corazón decidimos tomar y concretamos. Y en cuarto lugar, convidamos. Ese pecado no solamente entra en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que lo convidamos y afecta a nuestro entorno más cercano y a nuestra comunidad. Así que podemos ver lo trágico de alguna manera que es caer en el engaño y los resultados que tienen, que claro que no son los que nosotros esperamos, que no es algo que nosotros deseamos y queremos, por eso es un engaño. Nadie entra en un engaño porque quiere, pero sí nosotros ahora a través de esto podemos tener luz. Y si permanecemos en la verdad, el engaño no nos llegará por sorpresa, sino que podemos ser advertidos claramente. Bueno, vemos el engaño, pero lo segundo, vemos el fracaso del hombre en cuanto a su gobierno y administración. Porque Eva fue engañada otra vez, pero Adán cayó voluntariamente. Adán tenía una tarea antes que Eva, vemos en Génesis capítulo 2, antes que Eva venga como una ayuda idónea, como una colaboradora de Adán en este gobierno, el mandamiento de cultivar, de cuidar y de gobernar sobre todas las cosas es a Adán. Así que vemos al hombre con mayor responsabilidad. Y entonces vemos cómo el hombre ante esta responsabilidad fracasa. Vamos a ver Génesis 2, 15 al 18. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Así que acá vemos cómo la mayor responsabilidad cae sobre Adán. Es más, seguimos el relato en Génesis capítulo 3 y vemos que cuando Dios se busca al hombre, al primero que llama es Adán. No la llama Eva, la llama Adán. Después tiene una conversación con Eva también, pero Dios va hacia Adán a preguntarle dónde estás. En esa escena vemos que lo que primero pierde Adán ante el fracaso de su gobierno y su administración es la capacidad de ver a Dios y de conocer. De alguna manera cae un velo en Adán y no puede ver ni reconocer a Dios. Dios se movía con libertad en el jardín y lo que hace Adán es absurdamente esconderse. Parece hasta un poco gracioso que Adán quiere esconderse de un Dios que todo lo ve, que estaba en todas partes. Sin embargo, él tiene un velo y él piensa de que puede esconderse de Dios. Y Dios sale a su búsqueda. Y vemos en las palabras de Dios, ¿dónde estás? Vemos quizás firmeza, pero podemos ver ternura, ¿no? Un Dios que sale a buscar a un hijo que había metido la pata, que había hecho las cosas mal, que había caído en pecado, que estaba escondido con un poco de vergüenza, de temor, estaba perdido, pero Dios lo busca y lo trae a juicio y lo pone a Adán, a Eva
Y aún la serpiente, y vemos esa escena donde Dios emite un juicio. Y lo que vemos en Génesis 3:5, que ante este panorama oscuro, ante esta luz que se apaga, esta creación que cae bajo maldición, producto también del pecado, Dios emite un juicio. ¿Cuál es el juicio? Bueno, vemos Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio, el prototipo del evangelio. La idea de Dios de redención está ahí. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, le está hablando la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así que ante tal desastre y el panorama súper oscuro que vemos acá en Génesis 3, rápidamente Dios presenta su plan. Dios no esconde su plan, no dice, bueno, vamos a ver, después te voy a decir cómo vamos a resolver esto. No, Dios trae la solución arriba de la mesa y emite un juicio a la serpiente. Le dice a la serpiente que va a ser aplastada, y a la mujer le dice que de su simiente, de su descendencia, iban a ser alguien que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Iba a ser herido en el talón, pero aún con esa herida misma y por la autoridad y la dignidad de esa herida, él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y Satanás iba a pagar lo que hizo en ese momento. Así que, por último, vamos a ver que ese día llegará. Ese día va a llegar. No es algo que Dios puso en suspenso y dijo, bueno, vamos a ver. No, Él ya lo tenía determinado, que ese día iba a llegar. No tenía que ver con movimientos en la historia, no tenía que ver con algún tipo de intervención humana. Dios lo dijo, Dios puso un día y ese día establecido se va a cumplir. Va a llegar el día donde la cabeza de Satanás va a ser aplastada para siempre. Y entonces, ¿cómo sabemos que va a pasar eso? Porque hubo un momento en la historia, que es lo que vamos a celebrar en unos días, que es la Navidad, donde el descendiente, el que salió de la simiente de la mujer, vino, nació, y él cumplió con los requisitos del Padre. Él pagó el precio del pecado, algo que nadie en la historia pudo hacer, ni nadie lo podría hacer. Él pagó el precio, el juicio, la sentencia del pecado es la muerte, y para que se haga justicia, alguien tenía que morir, sangre tenía que ser derramada, y la sangre de un justo. Ese es el descendiente, ese es Cristo, el que cumplió con los requisitos, murió en la cruz, y en esa cruz Él aplasta así la cabeza de la serpiente, y emite también un veredicto ahí. Él dice, consumado es. O sea, ya está todo pago, ya está el precio, el costo del pecado ya se pagó. Entonces, Él vence a Satanás en la cruz, pero va a haber un día que Él va a venir a concretar lo que Él decretó en la cruz. Y vamos a ver cómo en el final de los tiempos, lo vamos a ver más adelante, Él va a aplastar definitivamente la cabeza de Satanás. Y porque Él venció en la cruz, va a vencer para siempre. Así que vemos Isaías 6:3, para terminar, es algo que es un canto glorioso, que nosotros nos vamos a unir a eso. Y podemos estar seguros, otra vez, por lo que Él hizo en la cruz, por su venida a la tierra, podemos estar seguros que ese día vendrá y nos vamos a unir a esta declaración de Isaías 6:3, que nos vamos a unir a este canto: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese día nosotros vamos a ser parte de ese día donde vamos a ver la expansión de su gloria y vamos a declarar la victoria. Lo que Él hizo en la cruz lo vamos a declarar por toda la eternidad, porque Él es santo y a Él le corresponde toda la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 8:18, terminamos con esto. Sin embargo, dice, Pablo le dice a los romanos, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante.
pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Esto es producto de la caída. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día, ese día, en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si alguno tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, sabemos que ese día llegará. Tenemos plena confianza y estamos esperando que Él venga a hacer justicia y que esa caída, que fue una tragedia para la humanidad, definitivamente se convierta en gloria para el Padre, donde Él va a hacer justicia y va a gobernar por siempre. Vamos a ir ahora a la sesión número 3 y vamos a ver el plan redentor, cómo esto se consumó y cómo esto va a tomar mayor relevancia entonces en el futuro, porque es un plan redentor que vino a resolver el tema de la caída.